Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La iglesia de San Antonio, congelada en la cima de la colina, parecía ser un testigo silencioso de la historia del pueblo. Construida en el siglo XIII, sus piedras grises brillaban bajo el peso de los siglos, su rugosidad marcada por el clima y el recuerdo de las almas que se habían reunido allí a lo largo de generaciones. Los altos y oscuros cipreses que la rodeaban parecían inclinarse sobre el edificio, como para proteger sus secretos enterrados. Incluso se decía que a veces un viento extraño soplaba entre sus ramas, trayendo susurros de otro tiempo. Esa mañana, el ambiente era peculiar. Un cielo gris amenazante se extendía sobre el pueblo, tiñendo la tierra de una melancolía palpable. Los pájaros no cantaban. El viento no agitaba las hojas. Todo flotaba en el aire. Como si la naturaleza misma compartiera el peso del dolor que había caído sobre la familia Durán. El silencio parecía más profundo, más denso de lo habitual, impregnando el espacio alrededor de la iglesia, todo el pueblo. La familia Durán, reunida para el último adiós a su patriarca, también parecía envuelta en esta extraña atmósfera. Marcel Durán, el hombre cuya sombra se había proyectado sobre la ciudad durante décadas, acababa de fallecer a los 86 años. Respetado durante mucho tiempo, a veces temido, Marcel había sido el pilar de una familia dispersa. Sus tres hijos, Julián, Claire y Eduardo, cada uno había tomado caminos diferentes, formando vidas a menudo marcadas por silencios y tensiones que se habían vuelto imposibles de sortear. Julien, el hijo mayor, era un hombre de rostro severo, marcado por una vida de decisiones difíciles y responsabilidades abrumadoras. Claire, la mediana, era más amable, pero su mirada aún delataba las tormentas que se avecinaban en su interior. Edouard, el menor, siempre había sido el que rehuía los conflictos, prefiriendo mantenerse aislado, observando las cosas desde la distancia. Pero hoy, la familia estaba allí, obligada a reunirse bajo el mismo techo, en la misma iglesia, para rendir homenaje a un hombre que, a pesar de su edad, seguía siendo una figura imponente, casi intimidante. En la primera fila, Claire, la más emocionada, sostenía en brazos a su hijo de 8 meses. Leo era un bebé tranquilo, increíblemente tranquilo, y sus padres se preguntaban a menudo si un niño podía ser tan pacífico. Había algo especial en él, una especie de aura que parecía conectarlo con fuerzas invisibles. Claire nunca lo decía en voz alta, pero lo sabía. Sabía que su hijo llevaba algo más antiguo dentro, algo que ni ella ni su marido comprendían del todo. El ataúd de roble pálido yacía ante el altar, reluciendo a la tenue luz de las velas. La habitación estaba sumida en un silencio casi inquietante. El sacerdote, anciano y cansado, recitaba oraciones en latín, un idioma que la mayoría de los invitados ya no entendían. Pero no importaba. Las palabras se perdían en el aire denso, envueltas por sollozos que se escapaban aquí y allá, miradas furtivas entre familiares, como para tranquilizarse mutuamente. El tiempo parecía detenerse. El silencio, a veces, era más denso que las propias palabras, como si la iglesia misma contuviera la respiración. Y entonces sucedió. Leo, hasta entonces inmóvil en brazos de su madre, se incorporó de repente, con la espalda recta como una flecha. Su mirada, habitualmente relajada y curiosa, se volvió de repente intensa, casi penetrante. Sus ojos azul claro, demasiado profundos para un niño, se fijaron en un punto preciso, justo encima del ataúd, donde el aire parecía vibrar con una presencia invisible. Claire, confundida, intentó captar su atención, pero Leo no la miró. Levantó la mano, señalando con el meñique el espacio vacío. Y en una carcajada pura, casi irreal, se echó a reír. ¿Esa risa? Esa risa que rompió la tensión, que echó un extraño velo sobre la congregación. Resonó por la iglesia como una campana suspendida en el tiempo. Una risa inocente y cristalina, pero que parecía extrañamente fuera de lugar en un lugar donde la muerte estaba presente. Las cabezas se giraron al instante. Sus rostros se congelaron, como al unísono, y un suspiro de incredulidad recorrió a la multitud. Algunos, desconcertados, rieron nerviosamente, pensando que el niño simplemente estaba jugando. Pero al fondo de la iglesia, donde la luz caía con más intensidad, era evidente que Leo no se reía al azar. Estaba mirando algo. No un objeto, ni una persona, sino un vacío que parecía cargado de una presencia que solo él podía ver.
Extendió los brazos, como si esa presencia lo llamara. Y en ese gesto puro y extraño, pronunció una palabra. Una palabra que dejó sin palabras a todos los invitados. ¿Marcelo? Esa palabra, susurrada con tanta inocencia y a la vez con tanta precisión. ¿Marcel? Ese nombre que Claire, hasta ese momento, jamás habría imaginado oír de su hijo. Ese nombre, el de su padre, el gran patriarca de la familia, que acababa de partir de este mundo. La conmoción cayó sobre la asamblea como un manto de plomo. Claire, petrificada, miró a su hijo, luego al ataúd de su padre, primero incrédula, luego preocupada. Las piernas le fallaron y se obligó a respirar. ¿Cómo podía saber ese nombre? Nunca había oído hablar de Marcel. Ni siquiera le había visto la cara. No podía. Un murmullo recorrió la iglesia, débil al principio, luego cada vez más fuerte. Voces cruzadas, miradas intercambiadas, señales de la cruz lanzadas aquí y allá. Una prima mayor y nerviosa hizo la señal de la cruz, una tradición que creía protectora. Entre la multitud, Eduardo, el mayor, sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. Se giró bruscamente, con un sudor frío en la frente, como si hubiera sentido una presencia invisible rozándole el hombro. Observó los rostros a su alrededor, pero nadie parecía haberlo notado. Todos sabían, en silencio, que algo inexplicable acababa de suceder. Y aún así, nadie se atrevió a romper ese extraño silencio. Tras la ceremonia, un silencio denso y opresivo llenó el hogar familiar. Los invitados se dispersaron por las distintas habitaciones, pero nadie parecía estar realmente presente. El banquete fúnebre, celebrado en la antigua casa de piedra de los Durán, siempre había sido un momento de encuentro, de intercambio de recuerdos, pero ese día, la pesadez del aire pareció anular cualquier forma de comunicación. Los rostros estaban serios, las conversaciones eran escasas. Las discusiones superficiales que solían llenar tales ocasiones habían desaparecido. Todos estaban absortos en sus propios pensamientos, pero un tema en particular los obsesionaba a todos, el gesto de Leo. El pequeño bebé que, en la frialdad de la ceremonia, había reaccionado repentinamente con tanta intensidad. La risa pura, la fijación en un punto invisible, la evocación de Marcel. Estos sucesos, a la vez extraños y desconcertantes, atormentaron a los invitados durante todo el día. Las miradas furtivas, los murmullos, todo ello marcó la atmósfera de la tarde, donde se bebía una copa sin saborearla, donde se masticaban bocados insípidos y donde las conversaciones daban vueltas en círculo, volviendo siempre a esta escena irreal. Claire, por su parte, intentaba mostrarse valiente. A veces reía con demasiada fuerza para ser natural, intercambiaba algunas palabras con sus hermanos, pero en el fondo, su mente estaba en otra parte. León ocupaba todos sus pensamientos, y la extraña sensación de que un velo invisible se descorría sobre un pasado enterrado durante demasiado tiempo la corroía. Intentó apartar estos pensamientos, pero volvían una y otra vez, como un peso en el corazón. Cayó la noche, y con ella, el silencio se hizo aún más denso. Los invitados finalmente se marcharon, dejando a Claire sola con su hijo. Al cerrarse la puerta, una calma inquietante inundó la casa. Claire acostó a Leo en su cuna, lo besó suavemente en la frente e intentó dormir un poco. Pero esa noche, todo cambió. El bebé, que solía dormir plácidamente, empezó a llorar. Un llanto débil al principio, como un susurro de dolor, pero pronto se hizo más intenso, casi desesperado. Claire se levantó rápidamente, preocupada. Revisó sus pañales, sus juguetes, pero no sentía dolor ni hambre. Lloraba sin motivo aparente. Entonces siguió su mirada. Leo se quedó mirando el techo con una intensidad que nunca antes había visto. Levantó los brazos hacia ese punto invisible en el aire, como llamando a alguien. Y entonces, con un suspiro débil pero claro, dijo una frase que hizo que a Claire se le helara la sangre. No tengas miedo, abuelo. ¿No tengas miedo? Las palabras resonaron en el silencio de la habitación. Claire se quedó paralizada, con una sensación de frío recorriéndole el cuerpo. El nombre, abuelo, que parecía tan natural, tan íntimo, le despertó una ansiedad inexplicable. Marcel, su padre, había muerto esa mañana. Pero Leo no podía conocer ese nombre, nunca lo había conocido. Sin aliento, Claire intentó calmar a su hijo,
Pero él seguía mirando en la misma dirección, extendiendo la mano como si buscara algo o a alguien que estuviera allí, en esa habitación. Y al inclinarse sobre él, una sensación opresiva, casi sobrenatural, invadió el espacio. Un vacío, un eco del pasado, parecía manifestarse en el llanto de ese niño. Al día siguiente, Claire, aún conmocionada por aquella extraña noche, decidió registrar la casa. Sentía como si una respuesta se escondiera en algún lugar, en los recovecos del viejo edificio, bajo las capas del tiempo. Subió al ático, una habitación polvorienta llena de recuerdos olvidados. Allí, en un rincón, encontró una vieja caja de zapatos, abandonada, probablemente ignorada durante décadas. La abrió, con el corazón latiendo con fuerza, y descubrió dentro cartas amarillentas, cuadernos, papeles que nunca había visto. Y en el fondo de la caja, una foto, tomada varias décadas antes, le llamó la atención de inmediato. Un hombre joven, sonriente y de mirada franca, el rostro de Marcel a sus 30 años. Llevaba en brazos a un bebé que no era de la familia que ella conocía. Detrás, una fecha y una frase garabateada a toda prisa. Para mi hijo, a quien nunca veré crecer. El mundo de Claire se derrumbó. Miró la foto una y otra vez, sin comprender. Su padre tuvo otro hijo, uno del que nunca había hablado. Un hijo que había perdido, uno del que nunca supo si había sobrevivido. La realidad se distorsionaba a su alrededor. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Este secreto, este pasado olvidado, nunca había tenido cabida en la historia familiar. ¿Por qué Marcel nunca había hablado de este hijo? Y, sobre todo, ¿por qué este recuerdo llamaba con tanta fuerza a la puerta de su propio hijo, Leo? Ella se enfrentó a su madre Susana, una mujer digna, a veces fría, pero siempre llena de reservas. La anciana, habitualmente implacable, dudó un buen rato, y finalmente cedió, murmurando palabras que Claire jamás habría creído oír de sus labios. Tu padre amó a otra mujer antes de mí. Una mujer que se fue sin decir palabra. Estaba embarazada, pero él nunca la volvió a ver. Nunca supo si el niño sobrevivió. Las palabras impactaron a Claire como una onda expansiva. Otro niño, escondido, olvidado. ¿Y si Leo, el bebé que había adoptado tras años de infertilidad, fuera el vínculo entre dos generaciones, entre un padre al que apenas conocía y un pasado que desconocía? ¿Qué pasaría si su hijo Leo llevara el alma de este niño perdido? En los días siguientes, Claire, consumida por sus preguntas, decidió investigar. Contactó con un genealogista, especialista en investigación familiar, para esclarecer esta historia olvidada. Tras semanas de investigación incansable, surgió una verdad, tan inesperada como impactante. Resultó que, efectivamente, un hijo había sido adoptado con otro nombre, Rafael Vanier, que había muerto joven en un accidente. Pero Rafael había tenido una hija, y esta hija era la madre biológica de Leo. La conmoción fue inmensa. Leo no era solo su hijo adoptivo. Era el bisnieto oculto de Marcel. Y su risa ese día no fue casualidad. No fue solo un capricho infantil. Fue un reconocimiento, señal de un recuerdo olvidado que acababa de resurgir entre los brazos inocentes de un bebé. El pasado de la familia Durán, ese pasado que parecía tan lejano, finalmente se había abierto paso hasta el presente. Y Leo, sin saberlo, era el puente entre estas dos épocas. Con el paso de los meses, se produjo una sutil transformación en la familia Durán. Lo que había comenzado en un tumulto de secretos y palabras no dichas, en el eco apagado de revelaciones inesperadas, se había transformado en algo más apacible y pacífico. Eduardo, antes reservado y casi gélido en su actitud, comenzó a abrirse, poco a poco, al mundo que lo rodeaba. Sus gestos, antes rígidos, adquirieron una forma más natural, menos distante. Reía más a menudo, hablaba más de su propio pasado, e incluso de los momentos compartidos con Marcel, esos momentos que había descuidado durante tanto tiempo. Su corazón, aprisionado durante tanto tiempo en un torbellino de dolor y resentimiento, parecía liberarse. Julián, por su parte, dio un primer paso hacia sus primos, los hijos de Marcel. Reconectó con ellos, dejando atrás los resentimientos y malentendidos que habían dividido a la familia durante tanto tiempo. Las conversaciones, antes escasas y tensas, se hicieron más frecuentes. Las comidas, antes teñidas de inquietud, eran ahora una oportunidad para compartir recuerdos, para rememorar risas de antaño.
Incluso los silencios, esos pesados silencios que antes pesaban en el alma, ahora parecían tener una nueva dulzura, como una forma de respeto compartido, de reconciliación silenciosa. Y en el centro de todo, León crecía sereno y tranquilo. El niño, tan educado como siempre, seguía asombrando con su tranquilidad, su capacidad de perderse en sus pensamientos, a menudo en silencio. A veces, Claire se encontraba observándolo durante horas, preguntándose por qué estaría pasando en sus momentos de aparente soledad. A veces, lo sorprendía hablando solo en su habitación, sus palabras escapándose al vacío, una conversación silenciosa con un mundo que solo él y lo invisible parecían comprender. Claire, preocupada al principio, buscó explicaciones. Lo habló con su madre, con sus amigos, incluso buscó en libros. Pero, con el tiempo, algo obvio emergió. No era un trastorno. No era locura. No, Leo no estaba atormentado. Lo guiaba una presencia, un recuerdo, un hilo invisible entre el pasado y el presente. Y esta presencia no era aterradora, todo lo contrario. Traía paz. Serenidad. La certeza de que, en algún lugar, había una continuidad, una transmisión silenciosa de almas. Fue un día especial, un día de primavera, cuando la historia de Leo dio un giro aún más tangible. La familia había decidido rendirle homenaje a Marcel mientras visitaba el cementerio donde yacía. Era un día soleado y tranquilo, uno de esos momentos en que el viento apenas roza los árboles, cuando el aire es suave y ligero. Al llegar a la tumba de Marcel, la familia guardó silencio un momento, como para respetar la privacidad del momento. Claire estaba a punto de colocar una flor en la lápida, pero antes de que pudiera hacer nada, León se alejó un poco. Se inclinó, tomó en sus pequeñas manos un coche de madera, la talló con cuidado y la colocó con delicadeza sobre la tumba de su bisabuelo. Luego, con voz serena y mesurada, pronunció las palabras que, para Claire, la atormentarían para siempre. «Oye, abuelo. No te he olvidado». A Claire se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de paz. Un profundo alivio, como si una densa niebla finalmente se disipara. León no solo había reconocido la memoria de su antepasado. Había rendido homenaje a ese vínculo invisible que los unía a todos, a través de los siglos y las pruebas, un vínculo más fuerte que la muerte. Este gesto, sencillo pero tan significativo, marcó un punto de inflexión en la historia familiar. Este momento se convirtió, para Claire, en un punto de no retorno. Comprendió que Leo no era solo el niño que había adoptado. Era el heredero de un recuerdo mucho más profundo, de un pasado que, sin que ella lo supiera, seguía manifestándose a través de él. En los meses siguientes, la historia de Leo, su risa, sus palabras a veces incomprensibles, sus gestos como si estuviera en contacto con otro mundo, se convirtieron en una especie de leyenda viviente dentro de la familia Durán. Cada uno, a su manera, encontró en esta historia un reflejo de sus propias preguntas, de sus propias dudas. Leo, con su serenidad y sabiduría innata, parecía portar una verdad que a los adultos les costaba comprender. No se reía de la muerte, se reía de la muerte, como si viera algo más en ella, un pasaje, un vínculo que se tejía entre generaciones, un recuerdo vivo, portador de un conocimiento ancestral que solo un niño podía percibir. Convertida en leyenda, la historia de Leo se contaba una y otra vez, transmitida de generación en generación por los miembros de la familia como una tradición, como testimonio de una verdad secreta que el mundo adulto a veces se negaba a reconocer. Leo no era un niño como los demás. Llevaba en su interior la clave de una sabiduría ancestral, la de los ancestros, la de aquellos que se habían ido pero que, a través de él, regresaron. Y cuando alguien de la familia dudaba o se perdía en sus pensamientos, solo tenían que mirar León. Su mirada profunda, ancestral y serena parecía decir todo lo que las palabras no podían expresar. Era el guardián de una memoria eterna, una que une a los vivos y a los muertos en un mismo aliento. Y en esa mirada, estaba la certeza de que no había fin, solo pasajes, encuentros invisibles, lazos que nunca se rompen. Un bebé hace un gesto inesperado en un funeral, provocando pánico entre los